Si has decidido empezar a opositar, seguro que tienes un montón de preguntas sobre qué academia es mejor, por dónde tengo que empezar, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las pruebas, qué tengo que hacer exactamente en los exámenes, cómo es la mejor manera de estudiar, etc. Hola a todos, soy María, soy opositora para ser profesora en la ESO y en bachillerato de la especialidad de Biología y Geología. Bienvenidos al canal de Math. En este vídeo os vamos a traer algunos truquitos o algunos errores frecuentes que se pueden cometer a la hora de empezar a estudiar una oposición si no estás muy dentro del tema o no tienes muy claro cómo funciona esto de las oposiciones, para intentar evitar cometer estos errores, algunos de los cuales cometí yo, así que os los cuento de primera mano y de primera experiencia y a ver si con esto os ayudamos un poquito a elegir el mejor camino para estudiar vuestras oposiciones y conseguir la meta y los objetivos que tenéis. Lo primero que tendríamos que hacer sería elegir nuestro proceso de oposición o nuestra oposición ideal. En muchos casos las oposiciones son muy vocacionales o son el único método o la única rama o la única vía que nos van a llevar a nuestros objetivos, como puede ser por ejemplo el caso de los policías, el caso de los bomberos, el caso de los profesores, los docentes. Para nosotros poder, por ejemplo, en mi caso, trabajar en un instituto público, la única manera que tengo de llegar a ese objetivo es a través de una oposición. Igual les pasa a los policías o a los bomberos. Luego hay otra gran lista de oposiciones que quizás no son tan vocacionales, pero que tienen pues buenos sueldos, buenos trabajos y son muy buenas, que bueno, pues que a lo mejor no necesitan de un grado, no necesitan de un máster para poder acceder a esas oposiciones. Entonces, si tú has decidido empezar a opositar y no es algo tan vocacional como puede ser, por ejemplo, pues eso, las policías, los bomberos o los docentes, simplemente has decidido empezar a opositar porque quieres acceder a un buen trabajo, tienes una gran lista donde vas a poder ahí ver, bueno, pues todas esas oposiciones que se ofrecen, cuáles son las condiciones, qué es lo que tienes que hacer para llegar a todas esas oposiciones. Entonces, lo primero que tendrías que hacer sería informarte bien de, bueno, pues cuáles son los trabajos, cuál es el proceso de oposición, que es todo lo que tienes que hacer, y elegir la que mejor vaya contigo, la que más te guste o la que se adapte un poquito más a tus sueños y a tus objetivos. Una vez que ya hemos escogido nuestra oposición, lo siguiente que tenemos que hacer es informarnos bien de cómo es ese proceso de la oposición. Ya sabéis que en cuanto a las oposiciones hay una gran variedad de procesos, no son todos iguales. Hay unas oposiciones que son tipo test, hay unas oposiciones que son de desarrollo, hay oposiciones que tienen pruebas físicas, que tienen casos prácticos, que a lo mejor tienes que hacer algún tipo de defensa, que tienes una gran variedad. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando ya has elegido tu oposición o vas enfocado a tu rama, a lo que tú quieres o a tu vocación, es informarte bien de cómo es ese proceso. Os cuento, por ejemplo, mi caso. En mi caso, que yo voy a ser docente, tenemos una prueba que es escrita, que es de desarrollo, tenemos una parte de ejercicios prácticos y luego aparte tenemos una defensa oral. En el caso de los docentes de educación física, por ejemplo, tienen unas pruebas físicas. En el caso de los bomberos tienen también pruebas físicas. Hay en otras oposiciones, sobre todo temas administrativos, que son oposiciones tipo test. Entonces, tienes que informarte bien de qué es todo lo que tienes que hacer. Hay incluso en algunas oposiciones que son varias fases y que para pasar a la siguiente fase tienes que aprobar la anterior. Entonces, toda esta información está registrada o está, guardada o escrita en la ley. Lo que tienes que hacer es buscar la ley dependiendo de la comunidad a la que te presentes, etcétera, e informarte bien. Eso van a ser un poco como las instrucciones para poder enfocar bien lo que es todo nuestro proceso de oposición. Así que lo primero que te recomiendo que hagas es que busques la ley en internet, porque está abierta al público y ahí está toda la información, y que te la leas detenidamente para informarte bien de qué es exactamente las pruebas y los exámenes que tienes que realizar. Una vez que nos hemos informado bien de cómo funciona nuestro proceso de oposición, lo siguiente que tenemos que hacer es elegir bien la academia. Vais a ver que en la Academia de Math lo primero tenéis una gran variedad de oposiciones que ellos preparan con un montón de recursos. Tienen los temarios actualizados, tienen esquemas, tienen podcast, tienen clases, os van haciendo preguntas y os van haciendo un seguimiento de cómo vais llevando este proceso. Y luego aparte para las oposiciones tipo test tienen una herramienta súper buena que te genera un montón de preguntas aleatorias adaptadas al nivel de dificultad que vas teniendo, si las quieres un poquito más complicadas, un poquito más sencillas para empezar
empezar, así que os animo a que echéis un vistazo a, bueno, pues a la plataforma de MAD, a los cursos que ellos ofrecen, a las oposiciones que ellos ofrecen, y que echéis un vistazo también a todos los recursos que tienen, porque de verdad que tienen una gran variedad. Creo que os pueden acompañar en este proceso tan largo de una manera increíblemente bien, así que echarle un vistazo. Lo siguiente que tenemos que hacer es elaborar una buena rutina de estudio. Ya sabéis que en vídeos anteriores hemos explicado cómo hacer una buena organización, cómo organizarte bien el estudio, qué es lo que tenemos que tener, todos esos elementos esenciales. Os animo a que le echéis un vistazo a esos vídeos anteriores, pero es verdad que no hemos concretado demasiado porque depende tanto de la oposición que te estés preparando en qué cosas tengo que empezar a prepararme desde el primer momento, qué cosas puedo dejar más para el final, etc. Así que en este vídeo os vengo a recomendar algo que, bueno, pues fue un error que cometí yo al principio, así que, bueno, pues os cuento un poquito mi experiencia para que no cometáis el mismo error que cometí yo e intentéis llevar vuestro proceso lo mejor posible. Una de las cosas o uno de los errores que yo cometí al principio fue centrarme demasiado en una de las partes del examen y no empezar a preparar todo a la vez. En mi caso yo tengo una parte práctica y una parte teórica que además tienen porcentajes diferentes, y es verdad que la teórica tengo que dedicarle mucho tiempo, es la parte un poquito que más me cuesta, pero no podía centrarme solamente en esa. Te recomiendo que desde el primer momento, si puedes, intentes prepararte ambas partes, ya sea por ejemplo pruebas físicas, ya sea por ejemplo pues el estudio de las leyes o ese tipo de cosas. Además te recomiendo que desde el primer momento empieces a hacer simulacros, empieces a hacer exámenes tipo test, empieces a hacer, bueno, pues prácticas de cómo va a ser tu examen, para que cuando llegue el día del examen no nos pille de sopetón esa situación en la que te tienes que enfrentar al papel en blanco o al examen tipo test en blanco. Así que eso os lo recomiendo muchísimo, que desde el primer momento empecéis a practicar todas estas cosas. Lo siguiente que os quería comentar no es exactamente un error, es más bien un consejo. Os animo a que os busquéis una persona de apoyo que esté preparándose también vuestras mismas oposiciones, porque de esta manera creo que os podéis complementar, os podéis ayudar mucho. Creo que hay cosas que se pueden compartir, que se pueden repartir, haz tú este esquema, haz tú este otro. Así que bueno, pues al final es un proceso muy largo, es un proceso muy tedioso, y el hecho de tener un compañero que se esté preparando o que esté pasando por el mismo proceso por el que estás pasando tú, creo que puede ayudar muchísimo. Así que bueno, esto era simplemente un pequeño consejo o una pequeña recomendación que, bueno, que creo que puede hacer el camino muchísimo más fácil. Y ya por último, otro error que debes evitar es descuidar tus descansos y tu salud mental. Al final, el proceso de las oposiciones es un proceso muy largo que puede durar varios meses, incluso varios años, y tenemos que intentar tener en cuenta nuestros descansos, nuestra salud mental y hacerle caso a nuestro cuerpo. Te aconsejo que durante el proceso de la oposición, durante las semanas, hagas pequeños descansos que te mantengan todavía motivado para seguir avanzando con este estudio de las oposiciones, y que si tu oposición dura varios años, que hagas grandes descansos cada ciertos meses. De esta manera te va a ser mucho más fácil llevar todo este proceso. Espero que os hayan servido estos pequeños consejos. Como os comento, algunos son errores que cometí yo, así que espero que os sirvan, que aprendáis de mis errores. Si tenéis cualquier duda acerca del proceso de las oposiciones, de cómo empezar, cómo elegir la oposición que más se adapta a tu estilo de vida o a lo que estás buscando, no tengáis ninguna duda en dejarla en los comentarios. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido de ayuda todo esto que os he contado, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!